Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hoy es la última clase y nos volveremos a ver en el mes de agosto. Pero eso sí, quiero invitarlo especialmente en julio, la primera semana del 1 al 5. El 1 es festivo, sí, pero es que como tenemos invitados internacionales, entonces festivo es para nosotros, para ellos no. Entonces por eso el festivo, y además a mí me encanta predicar los festivos. Bueno, entonces por el bien de la iglesia lo estamos haciendo el festivo. Comenzaremos el 1 de julio, que es lunes, terminaremos el 5, que es viernes. Tendremos por la mañana un trabajo intenso, profundo y dedicado, es a lo que más le hemos entrado tiempo, para aprender a desarrollar las preguntas de la mayéutica, las preguntas de observación, las preguntas de interpretación, las preguntas de aplicación, y créame, absolutamente créame que basado en la experiencia que tengo, esa es la clave para predicar en grupos y desde el público. Crea, esa es una escuela espectacular. Cuando usted aprende a callarse y en lugar de hablar tanto y tener tanto protagonismo y querer brillar con luz propia, dejar que sean los demás los que encuentren la luz, que no es la luz nuestra, sino la luz de Cristo. Entonces, si usted enseña bien, la gente aprenderá bien y será humilde y mansa como usted. Entonces, estamos en la última clase, estamos en la perícopa de Lucas, capítulo 18, hemos avanzado. Mire, no es por chicanear, pero los que saben, saben. O sea, el estudio que nosotros hacemos aquí de las Escrituras es un estudio realmente concienzudo y profundo y además significante. O sea, de verdad nos transforma. Y a mí me encanta, por ejemplo, la experiencia que está teniendo el pastor John estudiando teología en la Uniminuto. Porque inmediatamente yo le dije, estudie, y él dijo, voy a aprender más. Y le dije, no va a aprender más. Pero va a tener ¿qué? Estructura. Entonces él pensó, ¿estructura para predicar mejor? No. Estructura para poder pararse en la palabra y decir, oiga, no hay nada como la palabra. Nada se le asemeja. Ninguna filosofía, ninguna teología, ninguna psicología, ninguna antropología puede llegar al nivel tan profundo. Y nosotros, con toda la sencillez que tiene la palabra, porque realmente es un milagro que con su sencillez está develando el corazón del hombre, el motor del hombre, el pensamiento del hombre, versus el motor de Dios, el pensamiento de Dios y el corazón. Entonces eso, créanme, los filósofos se gastan la vida tratando de entender algo, no solamente como el lenguaje, tratan de entenderlo, no alcanzan. Y nosotros aquí, con nuestro maestro de Nazaret, aprendemos la profundidad absoluta del reino de los cielos. Eso es, dice el salmista, alto es tu pensamiento, yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Entonces estamos de verdad lo que estudiamos aquí es demasiado hermoso, profundo, significante, productivo además, porque no es un intelecto. ¿De qué le sirve a usted saber física cuántica si no es física? Nada. Pero también podría pasarle lo mismo. ¿De qué le sirve conocer la palabra de Dios si no la aplica, si no hace con ella nada? Pues está haciendo usted más tonto que el que estudia física cuántica por joven. Muy bien. Lucas capítulo, estamos en el 18, en el versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado.
Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Y el propósito es definitivamente rendirnos ante Él y amar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, anhelando las cosas que ves de ti, deseando de ti, Señor, anhelando conocerte cada día más, deseando que ese conocimiento transforme por fin nuestra dureza de corazón, nuestra terquedad, nuestra vanidad, Señor, delante de ti. Que podamos arrodillarnos humildemente, sabiendo que realmente nosotros somos grandes, es cuando estamos absolutamente rendidos a tus pies. Ahí es la grandeza del hombre, Señor. Gracias porque tú todo lo haces perfecto. Si la grandeza del hombre consistiera en algo que él tiene, seguramente que la vanidad nos impediría acercarnos a ti. Pero tú has dispuesto el camino para que seamos totalmente humildes. No solamente eso, tú lo hiciste. Tú nos demostraste ese camino haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, no nos estás hablando algo que tú no hayas conocido. Ayúdanos a entender toda la mente del hombre, todo el corazón del hombre, todo el espíritu del hombre, para que entendiéndolo nosotros con más facilidad nos rindamos a ti. Úsanos para este reino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo abordaríamos este pasaje? ¿Sí? Miguel. ¿Qué harías tú para abordar este pasaje? Lo acabas de leer, ¿cómo lo vas a enseñar? Lo primero que haría entonces sería encontrar las palabras claves de cada versículo. Okay. Palabras o verbos, adjetivos, bueno, palabras claves en general en cada versículo. Perfecto. Miguel comenzaría, ¿estamos en qué? Lucas, otra vez, ¿Lucas qué? 18, 35, 43. Entonces, lo que haría Miguel sería buscar palabras clave. Entonces, cuéntame, Miguel, primer versículo, ¿qué palabra clave encuentras? Entonces, palabras claves sería, aconteció, acercándose. ¿Por qué crees que aconteció es una palabra clave? Porque nos ayuda a discernir si tiene relación con el pasaje anterior, estudiando el contexto. Entonces lo primero que tú verías es más bien si tiene relación con el pasaje anterior o es una nueva perícope. ¿Sí? Aconteció es una palabra que separa o que nos une con el relato que traemos. Ojo, yo sé que si está en Lucas, pues obviamente hay una unidad. Eso no hay que discutir, ¿sí? Si está en Lucas, obviamente que hay una unidad. Pero en el relato que está contando Lucas, hemos visto que hay porciones en las cuales se separa porque comienza una nueva enseñanza. Puede ser que la enseñanza que traíamos ya se acabó, la traíamos desde Lucas, creo que de 16, 11, bueno, o continúa. Entonces, Miguel, esa palabra te da esa clave, ¿continúa o no continúa? Sí continúa la historia, el relato, porque Jesús se dirige hacia Jerusalén. No, en el sentido general, claro, él va a Jerusalén, eso ya es la línea de Lucas, de todo el libro de Lucas. Pero esta palabra aconteció, nos habla acerca de que tiene relación con la perícope anterior o no. Sí, nos da una idea del seguimiento de la historia anterior. Aconteció que él yendo por el camino se dirigía a Jerusalén. ¿Y por qué no puede ser una nueva porción? Por el contexto anterior y por este texto que estamos leyendo. ¿Cómo dirías tú el contexto anterior con este texto a partir de la palabra aconteció? El contexto anterior nos estaba hablando de que Jesús murió, de que estuviésemos preparados, se estaba revelando que Él murió, pero que resucitaría.
que que iba a morir, y perdón, que que iba iba a a morir, resucitar. pero que resucitaría y ellos no lo entendieron. Ajá. Dice que sus ojos estaban velados, tenían un velo y no lo entendían y que más adelante lo iban a Ok, entender. entonces déjame, yo puedo poner aquí. Entonces, antecedente. Antecedente. Y entonces voy a colocar una interrogación porque no estoy seguro de lo que me estás diciendo. Sí, tu argumento todavía no me es contundente. La pregunta que me estoy haciendo con el antecedente es, ¿tiene que ver con el texto que estoy leyendo o no? Miguel me dice que sí. Yo voy a escuchar cuál es su sustentación, a ver si sí o no. Ojo, acuérdese que esta clase no está preparada. O sea, nosotros estamos descubriendo, no se sienta mal, estamos descubriendo y estamos aprendiendo cómo descubrir. Entonces, si nos equivocamos, mejor porque aprenderemos más. No crea que esa tensión que yo empiezo a creer con el estudiante es malvado, que yo le quiero fregar la vida a Miguel. No, lo que yo quiero es que nosotros sintamos cuál es la tensión a la cual nosotros nos enfrentamos con el texto para aprender a examinar, ¿sí? Entonces, créanme en mi honestidad malvada, ¿sí? En que yo lo estoy haciendo es para poder motivar que nosotros entendamos bien. Bueno, entonces hay un antecedente. El antecedente es que Jesús en secreto les dice que va a morir y a resucitar. ¿Sí? No sé si habría que añadir algo más de ese antecedente. Sí, el versículo anterior está diciendo que Jesús, ellos no entendían esa palabra porque les estaba encubierta. Jesús va a morir, va a resucitar conforme a las escrituras, pero no entienden. Ellos no entienden, dice, porque la palabra les estaba encubierta. Entonces es algo que Dios está obrando en ellos mismos. Ellos no entienden, no porque sean brutos, no entienden, porque la palabra les está siendo encubierta. Entonces fíjese que aunque Jesús está dando la profecía no tiene como propósito advertirles ya, sino que la profecía es dada para que ellos entiendan después. Tan caso, ¿no? Porque uno pensaría, es porque Jesús los está preparando. No, no los está preparando, porque no entiende, precisamente les está encubierto. Esta mañana estábamos leyendo las profecías de Isaías. Y Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, ¿saben qué? A sus hijos los van a estrellar contra las paredes. Y ustedes, mujeres que están tan vanidosas, las van a prostituir, las van a violar, las van a rapar y andarán desnudas de camino al exilio. Y matarán a sus hombres y a sus hijos, y no quedará nada, y será destruida la ciudad. Y esto acontecerá dentro de 2 meses. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? No creyó, no. Ellos sabían que la palabra de Dios es impajaritable. Esa es la parte tan extraña del ser humano. ¿Saben qué decían ellos? Yo me metí dentro de la ciudad y empecé a preguntarles, ¿qué dicen ustedes? ¿Saben qué decían ellos? Que amaban a sus hijitos, que morían por sus nietos, que adoraban a su esposo, que querían a sus esposas, que ellos anhelaban hacer lo mejor para Dios. Pero Dios los increpa y les dice, venga, les voy a mostrar su realidad. ¿Sabe qué? Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, como ustedes no se pueden burlar de mí, entonces yo los voy a castigar. Arrepiéntanse. ¿Y sabe qué hicieron? Es palabra de Dios que ellos saben que se va a cumplir. Y prefirieron en su terquedad servirle su plato a Satanás para comerse voluntariamente la cena. ¿Usted entiende esa dureza del hombre? Yo no la entiendo. Yo no entiendo cómo tenemos la capacidad de ser tan malos, de oponernos a la palabra de Dios que se va a cumplir. Si eso volviera a pasarnos ahorita, teniendo nosotros la experiencia ya de Jesucristo muerto y resucitado, si nos volviera a pasar que Dios nos dijera, oiga, dentro de 2 meses Bogotá va a ser destruida, ¿sabe qué diría usted?
¿sabe qué haría usted? Nada. Seguiría en su maldad y en su pecado, haciendo lo mismo. Y cada domingo el Señor, lo que pasa es que ya no va a volver a ver eso hasta que no venga por segunda vez, pero va a volver. Y la venida podría ser ya, podría ser. Pero nosotros no creemos y seguimos en la maldad haciendo, o sea, entre comillas, burlándonos de Dios a sabiendas que no nos estamos burlando de Dios. A sabiendas que nos estamos burlando es quién? De nosotros mismos. Porque olvídese, Dios cumple en lo bueno y en lo malo. Y no tenga ni la menor duda, lo que Él dijo en su palabra se va a cumplir. Y Él está diciendo, oiga, escoja la vida para que viva. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tercamente, por la necedad de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra maldad, que se da cuenta que en esa maldad ya no tenemos excusa. Porque si nosotros humildemente le dijéramos, Señor, perdónanos, somos tan débiles, perdónanos, ayúdanos. Sí, ayúdanos, yo no puedo, ayuda. Pero, ¿sabe qué decimos nosotros? No, yo no estoy haciendo nada malo, yo no soy culpable. El culpable es el otro, el culpable es Dios. El culpable es el mundo, la sociedad, el sistema. El culpable es Asiria. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Claro que Asiria es culpable. Pero yo lo estoy usando para mostrarle su maldad más grande que la de Asiria. Porque ellos no me conocen. Pero usted dice que me conoce. Entonces más grande nuestra maldad. Jesús está dando la profecía no para ese momento, porque evidentemente les cegó el entendimiento para que no entendieran, sino para después, cuando ya no esté Él, pero sigue su palabra, ellos tengan la garantía de que la palabra ¿qué? Se cumple indefectiblemente. Adrián. Una pregunta. Adriana levantó primero la mano. Pienso que en los antecedentes sería importante recalcar que a quien le estaba hablando Jesús era a los 12, Ajá. porque eso nos va a ayudar a determinar si la siguiente perícopa también tiene relación directa, o sea, es el mismo acontecimiento, es el mismo lugar, es el mismo momento, o ya es algo que pasa en otro escenario, con otra gente y en otro tiempo. Muy bien. Adriana nos está dando unos elementos de análisis para saber si una porción tiene que ver con la otra. Ella está hablando, ¿qué es lo que está hablando? Tiempo, lugar, personajes y tema. ¿Coincidirán o no coincidirán? Eso es lo que estamos tratando de averiguar en primer lugar antes de ver el texto. Entonces, ¿es el mismo tiempo o ya es otro tiempo? ¿Cómo es que se llama, Beatriz? El narrador omnisciente es Lucas, o sea, el que está contando la historia pero no está metido en la historia. Además, en el caso de Lucas es espectacular, porque Lucas realmente jamás estuvo en esa historia. Lucas hizo la crónica, Lucas fue y le preguntó a la gente, le dijo, ¿cómo fue? Y él como un periodista excelente, mire esa calidad, mire, en el mundo no hay una calidad de periodismo como el que está haciendo hoy en día. Ningún periodista, ni Oriana Fagliassi, ni ninguna persona logra esa calidad de periodismo. Ninguna crónica de Gabriel García Márquez se compara a las crónicas que está haciendo el periodismo de Lucas. Porque él fue a la fuente y averiguó, y después de averiguar diligentemente, hizo el relato, tomando los elementos más relevantes para que este discípulo se vuelva discípulo, o se afirme en la fe de discípulo. Es un relato impecable, Entonces pregunta, ¿es el mismo tiempo? No. ¿Es el mismo lugar? No. ¿Son los mismos personajes? Jesús por lo menos se mantiene. Los discípulos están en la sombra.
Hay una multitud y el personaje es Bartimeo. ¿Es el mismo tema? ¿Será el mismo tema o ya es otro tema? Es otro tema. Es otro tema. De modo que por los elementos que Adriana nos está revelando, lo más probable es que esta porción bíblica que vamos a estudiar, Lucas 18, 35 al 43, no tiene que ver con lo que le antecede. O sea, no tiene que ver de manera directa. Ojo, Miguel tiene razón cuando dice que el viaje continúa. Eso es verdad. Pero en ese viaje hay muchos temas. Y por estos elementos que Adrián está diciendo, parece que no. Parece que no. Podría ser que la palabra que está comenzando allí, donde dice aconteció, fuera una palabra de enlace. ¿Pueden, por favor, en Google buscar la palabra aconteció, a ver qué nos dice? Y si alguien tiene la facilidad de ir al griego original, tienes tu smartphone, Adriana, y me cuentas cómo es la palabra en griego. O alguien tiene la traducción de los testigos de Jehová y vemos en los testigos de Jehová qué palabra usan ahí. Acuérdese, la traducción de los testigos es malita en cuanto a la parte de la deidad de Jesús, pero en cuanto a la literalidad del texto es excelente. Es de las mejores que existe. Impresionante, ¿no? O sea, hasta el diablo sirve para ser morcillo. Y él entró a Jericó. Caí. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Y él entró. Y él entró. Ese y puede ser o conector o puede ser que ya es otra introducción a otro tema. Dice, ¿qué versículo es? Egéneto de ento egise. Dice, vino a ser, pero en el estar acercando a, para por según dentro de Jericó. Realmente el texto muestra que es otra historia. Egéneto, la palabra genao es como darse, como procrear. El verbo se hizo carne, ahí dice caí, egéneto, sar. Y el verbo se hizo carne, genao. Caí, genao, sar. Y el verbo se hizo carne. Es un evento nuevo. Entonces, por la palabra que está ahí, que no es y, ahí nos fallaron los testigos de Jehová, está mostrando que es una porción nueva. ¿Qué dice Beatriz? Ah, y entonces, ¿por qué nos mintió nuestro querido? Ahora bien, sigue como dice. Ahora bien, al acercarse a Jericó, eso está mostrando un cambio. Mi querida Blanquita, qué bueno escuchar tu voz. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque nos hemos dado cuenta que es muy importante saber si una perícopa tiene congruencia, tiene relación con lo anterior o es una nueva porción. Eso es un principio que ya tenemos muy claro nosotros y está muy bien, muy bien. Blanquita. Dice en internacional, dice, sucedió que el acercarse, Jesús. Sucedió que ya es otro evento. ¿La de los testigos otra vez? Ahora bien, al acercarse, otra versión, ¿quién tiene otras versiones? Patricia, aquí tiene otra versión. Cuando Jesús ya estaba cerca de Jericó. Cuando Jesús ya estaba cerca de Jericó, no es un conector directo. Otro.
La de los carmelitas dice lo mismo. ¿Qué dice la de los verdecitas? Dale, dale, Miguel. Dice Biblia la palabra Jesús iba acercándose. Jesús iba acercándose. No hay un conector realmente. Jesús iba llegando. No hay un conector con la porción anterior. Entonces, eso es muy importante porque ya sabemos que no tenemos que pensar en ningún antecedente, sino que hemos de partir de esta porción como tabula rasa, sin ningún precedente. Aunque, ojo, realmente no hay ningún precedente. Venimos con todo el cuento de Lucas, que hemos visto que al final todo está tejido. Entonces, muy bien, Miguel, palabra importante de ese primer versículo, del versículo 35. ¿Qué palabras importantes señalarías? La primera palabra importante, entonces, habíamos dicho aconteció, que nos determina si es conector o no. Muy bien. Entonces, esta palabra aconteció es importante porque nos muestra, por lo menos en el original y en otras versiones, que no hay conexión. No hay conexión directa. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Acercándose Jesús a Jericó. Bueno, ¿qué palabra sería clave ahí? Clave Jericó. ¿Por qué? ¿Por qué Jericó sería clave? Jericó es clave por ya no el contexto cercano, sino el contexto general bíblico, porque recordemos que en Jericó, Josué, cuando iban a entrar a la tierra prometida, envió 2 espías. En Jericó era una ciudad amurallada, en Jericó estaba la prostituta Rabá. En Jericó derribaron los muros obedeciendo al Señor, y Jericó como tal fue una ciudad anatema, dijo Josué, anatema, la maldijo. Y entonces uno toma todos esos elementos y se va al Nuevo Testamento y ve, por ejemplo, que en Jericó vivía el enano Zaqueo. En Jericó, vía Jerusalén, Jericó, aconteció el relato del buen samaritano. Entonces, fíjese cómo Miguel, demasiado muy bien, acertadamente, está dándonos un ambiente toponímico, un ambiente geográfico, un ambiente. Esa ciudad de Jericó no es una ciudad cualquiera. Porque si no tuviera intención de algo de revelar, nos diría, y llegando a una aldea. Pero si es la aldea de Belén, dice, y llegando a la aldea de Belén, porque la aldea de Belén tiene una connotación especial. Entonces, muy bien, esta palabra Jericó tiene en la imaginación, en el relato, en el acontecer judío, tiene muchísimos referentes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, llegando a Cartagena, pues Cartagena es una ciudad icónica en Colombia, ¿sí? Cartagena es, en la historia de Colombia, es una ciudad importantísima, ¿sí? Y atravesando por el puente de Boyacá, claro que tiene para nosotros muchísimo significado. Y comenzando desde Tame, Arauca, claro que para nosotros, y estando en Puerto Cabello, claro que tiene significado, ¿sí? Y llegando a Santa Fe de Bogotá, claro que tiene significado. ¿Qué es esa referencia? Sí, nos hizo una referencia nos hizo Miguel de Jericó. Él dijo, Jericó, en primer lugar, la ciudad amurallada. Josué derribó los muros. ¿Con qué? Obedeciendo. ¿Usted se imagina la seguridad del pueblo de Israel para las futuras batallas, cuando en la primera solamente con dar 7 vueltas se cayeron los muros de una ciudad inexpugnable? Ya ellos con eso quedaron garantizados, Dios está con ellos.
no hay nada que hacer. ¿Sí? Además, en Jericó está el relato de una mujer fiel, aunque sea ella misma una mujer indigna. Pero esa mujer, Rahab, si no lo sabe, será una de las antecesoras del Mesías. Está en la genealogía del Mesías. Y por eso está dentro de la lista de los héroes de la fe que hace. Entonces, el hilo rojo, la señal de Rahab, además de eso, me estaba diciendo, Miguel, ¿qué más dijiste de Jericó? Una ciudad de anatema. Donde el más malvado de todos los malvados se convirtió, el recaudador de impuestos, Ciudad de saqueo. saqueo. ¿Sí? Bueno, entonces en Jericó, llegando Jesús a Jericó, otra palabra clave, Ciego. un ciego. ¿Por qué piensas que ciego es una palabra clave? Es interesante uno poderse imaginar que un ciego pudo escuchar a la multitud que algo estaba aconteciendo y preguntó qué es lo que pasa. Y le dijeron que Jesús de Nazaret va pasando. ¿Qué órgano de los sentidos, si le tocara perder un órgano de los sentidos, cuál perdería? O mejor, ¿cuál no estaría dispuesto a perder? ¿Sí? El oído, tanta tontería que dice, ¿para qué? La lengua, con tanta tontería que usted habla, ¿para qué? La sensibilidad, con tantas veces que nos han quebrado el corazón, ¿para qué? El olfato, con tantos que no se bañan, ¿para qué? Los ojos, son bien. Para los judíos, un ciego es una persona muy maldita. Por eso me gustó esta palabra que utilizó aquí Miguel, maldita. Y fuera de eso, si una persona era ciega, ¿se acuerdan cuando vieron al ciego de nacimiento que dijeron los discípulos? ¿Quién pecó? Porque eso es pecado, eso es que hay pecado sobre él, como esta mujer Rahab. Todo el mundo sabe quién es este ciego. O sea, este no es un milagro pequeñillo, es como el de Lázaro. Todo el mundo sabe quién es este ciego hijo de Bartimeo. Es conocido. Entonces sí, ciego es una palabra clave. ¿Qué más, Miguel? Bueno, mendigando. ¿Algo más que decirnos? Mendigando en ese versículo. Ok, ¿qué quiere decir esa? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué esa palabra? Mendigando. ¿Qué crees que es relevante de eso? Ante la pérdida total de un sentido vital como es la vista, pues no le quedaba otra en ese tiempo sino mendigar. Inclusive podría uno pensar que era un relegado en la sociedad y obviamente nadie lo iba a emplear. Hoy en día mendigar no es una vergüenza, además es un negocio muy lucrativo. Las personas en los semáforos ganan más de 120,000 pesos a diarios, lo que no gana una madre cabeza de familia en un trabajo de salario normal, que son creo que 35,000 o 40,000 pesos. En esa época no era un negocio. En esa época era una cosa demasiado horrorosa. ¿Sí? Me enteré el domingo
que una niña que le estaban dando estudio y dijo, no, yo no quiero estudio, yo quiero trabajar. ¿Cuál fue el trabajo que tenía? Modelo de webcam. Y una persona la acogió en su casa, le dio el bachillerato, la adoptó, quería darle universidad. Y la niña escuchó de Jesucristo. Pero ¿sabe qué pasa? Que ya no hay vergüenza, ya no hay límite. Es más, ya es una profesión de estatus, genera mucho dinero y como el estatus lo da es el dinero. O sea, ¿qué clase de celular tiene? Una niña puede comprar, siendo modelo de webcam, un iPhone 10, perfecto. Ella ya es alguien. No importa lo que haga para conseguirlo. El valor de la gente ya está, no en lo que es, sino en lo que tiene. Pero para tener, no se necesita sino. Es increíble, ¿no? Pues así estamos criando a los hijos. Dele a su hijo todo lo que le pida, no se preocupe. Y usted, a usted también, dese todo lo que se pida. Y verá cómo termina. Bueno, la mendicidad era una cosa, mejor dicho, humillante. ¿Se acuerdan del el siervo astuto? Que dijo, mendigar, ¿qué? Me da vergüenza. Mendigar, ay, vergüenza, no, es demasiado. Y este era un malo, imagínense, si a un malo le da vergüenza, quiere decir que el oficio era. Si una persona mendigaba dentro del pueblo judío, normalmente no había mendigos. ¿Por qué? Porque se supone que por la ley la familia lo ayudaba. Entonces quiere decir que este hombre, su familia está llevada. Además, hay otro dato que no nos dijo Miguel, y yo por eso dejé este espacio. ¿En dónde está mendigando? Junto al camino. ¿Por qué está mendigando junto al camino? Él es un mendigo profesional. Porque ya no tiene nada más que hacer. Ya perdió toda esperanza. Y él sabe que por el camino alguien le botará algo. Alguien le dará algo. Este hombre no tiene esperanza, este hombre no tiene futuro, este hombre es un ciego. Como el ciego que estaba en la puerta de la hermosa. Él es ciego de profesión. Él vive de eso. Dame moneda. Creo que se le tiró la vida a Pedro, ¿no? Sanándolo. Porque después de eso ya le tocó trabajar. La gente no quiere trabajar. La gente no quiere. La gente lo que quiere es... ¿Qué sociedad tan terrible? El Señor viene pronto, Señor, no se equivoque. Y además, lo que Él prometió, bueno o malo, lo va a cumplir, no lo dude. En el mundo, en la historia y en su vida. Entonces no tome en vano la profecía del Señor, la palabra del Señor, que el Señor ha dicho. Bueno, entonces está junto al camino porque es un mendigo profesional. Eso es lo que hemos analizado de las palabras de este. Si tú rescataras una sola palabra de ese versículo, ¿cuál señalarías, mi estimado Miguel? La palabra ciego. Ciego, muy bien. Esa es la palabra clave. Sí, el resto son accesorios. Pero esto es lo que está haciendo, esto es lo que hace esta historia tan importante. Este es un hombre ciego. Muy bien. ¿Quién quiere analizar el segundo versículo? ¿Quién se anima? Levante la mano. Bueno, está bien. Elenita. ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Me pareció... Bueno, ya que te lancé al agua, pues, qué caray. Cuéntame del segundo versículo, ¿qué palabras te parecen importantes? Gracias, Miguel, por la primera parte. 36. 36. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Muy bien. ¿Qué palabras te parecen importantes de ese versículo? Cuando oyó. Cuando oyó.
Cuando oyó a la multitud. ¿Por qué oír te parece importante? Porque pues como él no veía, oyó, escuchaba. ¿Sí? Sí. Dicen los lingüistas, es una prueba interna de que el texto es verdad. Porque esas sutilezas que son evidentes no las menciona cuando alguien está armando una mentira. Entonces, sí, él está junto al camino y oyó, obviamente, porque era ¿qué? Ciego. Ciego. ¿Sí? De pronto sintió en el piso y sintió el movimiento de las pisadas. No, él oyó. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Preguntó, Preguntó. sí, ¿qué acontecía? Claro, él escuchó y pensó qué pasa, qué estaría Antes pasando. no hay otra palabra clave. Al La oír, multitud, ¿qué escuchó? la multitud. Ah, el ciego escuchó una multitud que pasaba. ¿Era normal? No, No. era normal. Un camino en Jerusalén, pues el hombre, mejor dicho, una vez cada 3 horas le pasaría un posible cliente. Claro, en Medio Oriente hay una costumbre que es ayudar al débil, ¿sí? Por eso le digo que los musulmanes son mejores cristianos que nosotros. Entonces sí hay esa costumbre. Entonces sí, seguramente el que pasaba, pues ahí le daba su pancito, su moneda, cualquier cosa le daba. Pero imagínense esta emoción. ¿Qué pasó? Una multitud. ¿Qué pensó el ciego? Madre, hoy es mi día. Hoy es el día. Hoy se me llenó el negocio de clientes. Viene una multitud. ¿Sí? Es una multitud. Imagínense cómo estaría ese ciego ahí en el camino esperando que pase alguien, que pase alguien. Todo el día. Esperando que pase alguien. Iba a orinar y pasaba alguien. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Espéreme! ¡Ayúdame! Se pasó. No puedo ni orinar. Justo cuando orino pasa algo. Pero él escucha a una multitud venir. Dice, wow, qué buen día. Pero él no se queda ahí. Él pregunta, ¿qué más palabra ves ahí clave, Elenita? Preguntó, Preguntó, ¿qué era aquello? ¿Sí? ¿qué acontecía? A alguien agarró y, oiga, ¿por qué? ¿Por qué está pasando tan? Eso es una cosa muy rara, ¿sí? Es más, se olvidó de su negocio y lo que se puso fue a chismosear. Es más fuerte el deseo del chisme que el deseo de sobrevivir en el hombre. Sepan. Hay gente que por un chisme, literalmente, se muere. Entonces le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene tanta gente? Muy bien, Elenita, gracias por el análisis. ¿Quién más quiere hacernos análisis? Blanquita, muy bien, gracias Blanquita. Versículo 37. Micrófono para Blanquita. Bueno, de ese versículo 36, Elena, ¿qué palabra subrayarías? Que escuchó. ¿Sí? Ok. Escuchó. Muy bien. No sé si es la palabra más importante, ¿no? Lo que pasa es que no hay tampoco una palabra que diga, no, esta es la importante. ¿Sí? Yo creo que más importante que escuchó es la acción que él tiene. Preguntó. ¿Sí? Creo que muchas historias en la Biblia se resuelven cuando una gente hace una pregunta honesta o deshonesta. Pero hay una pregunta, hay una inquietud. Bueno, muy bien. Blanquita, siguiente versículo. La palabra que veo aquí, importante, Jesús. Dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Sí, señor. Esa es la palabra más clave. Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. ¿Qué está pasando?
está pasando Jesús. Está pasando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Jesús está pasando. ¿Has escuchado esa canción? Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, ¿qué? Todo se trata. Fíjese que la inquietud, el chisme del ciego, porque el ciego se pudo haber llegado a pedir dinero solamente. Una moneda, una moneda, una moneda. Y si él se queda pidiendo monedas, ¿qué hubiera pasado? Que él ni siquiera se entera de que Jesús está pasando. Entonces se pone para preocuparse por hijo y ya, no, pero él, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Siguiente versículo. ¿Quién quiere ayudarnos? Alex. Versículo 38. Aló, probando. Aló. El versículo 38 dice así: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hazme un favor. Actúame ese versículo. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero antes de eso quiero... ¿Usted sabe lo que es una multitud? Y la multitud, ¿qué va haciendo por el camino? Hablando. Si no hubiera un alborozo, si no hubiera una algarabía, si no hubiera un ruido bajo, pues el ciego ni se hubiera dado cuenta. ¿Sí? Él se da cuenta que hay una multitud porque están charlando. Y cuando le dicen que es Jesús de Nazaret, ¿qué actitud tiene él? ¿Sí? Creo que el grito de Alex se queda corto, ¿saben por qué? Porque él no es ciego. Y porque él no está sintiendo que es la única. Porque no sé improvisar. Es la única oportunidad. Ahí hay algo importante. De su vida. Con el versículo anterior, que él dice, y dijeron que pasaba es que ya estaba yendo. Entonces dio voces, o sea, él pasaba, era ya que estaba yendo. ¿Cómo sería ese grito, Ale? Entonces, cuando él entonces dio voces diciendo, ¡Jesús! Como buscándolo porque está yendo. ¡Jesús, hijo de David! No, con esa vocecita de Alex, Jesús ni se da cuenta, porque hay una multitud. ¿Cómo gritó Alex? ¿Cómo gritarías tú para la única oportunidad de tu vida? ¡Jesús, hijo de David, ayúdame! Él grita con las entrañas porque en primer lugar es su única oportunidad y en segundo lugar hay una multitud que posiblemente se va a tragar su clamor y él no puede perder esa oportunidad. Entonces él tiene que gritar con los riñones. Yo sé que usted está esperando que yo grite, no voy a bajar con las ganas. Atrás del micrófono para... Sí, ahí está. Es que no están... A mí lo que me impacta de ese versículo es la certeza de que Jesús lo va a sanar. No tiene la más mínima duda de quién es Jesús y que es la única persona que lo puede sanar. Esa fe absoluta. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Patricia nos está haciendo un spoiler del texto, pero es absolutamente cierto. Es raro porque este hombre es ciego, es raro porque este hombre no estaba ni en Jerusalén ni en Galilea, estaba en Jericó, bueno, no sé si es parte de Galilea. O sea que este hombre, ¿cómo había escuchado de Jesús? Lo que está diciendo Ludi. ¿Cómo estaba ese movimiento de Jesús creando ya una expectativa no conveniente para Jesús? Porque Jesús tiene que morir. O muy conveniente para Jesús.
Porque lo que va a motivar a los fariseos a llevarlo a la muerte, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Los milagros, eso es lo que motivan a los fariseos a matarlo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Que se hace Dios? ¿Qué es? Esa es la excusa de ellos. ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que les molesta? Que habla bien, que habla de la escritura, que hace milagros, que hace bienes, que actúa correctamente. ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué? Que los confronta. ¿Qué es lo que les mueve realmente? ¿Saben qué dice? Y entonces, ¿qué es lo que los mueve? La envidia. La envidia. Ellos tienen celos de Jesús. Porque están perdiendo el poder, el dominio, están perdiendo su religiosidad. Y Él los está denunciando con sus obras buenas. Está mostrando que todo lo que ellos han hecho hasta ahora es una farsa y una mentira. Y no pueden con eso. Como Caín, que viendo las obras buenas de su hermano, lo asesinó para que las obras de su hermano no lo denunciaran a él. Tan tonto. ¿Acaso Caín no sabe que Dios todo lo ve? Pero usted entiende esa naturaleza humana. Mire, ¿quiere saber de antropología? ¿Quiere saber de psicología? Lea la Biblia. Porque nos va a desnudar nuestro corazón malo, que nos da envidia del que hace lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos capaces y preferimos matar. Eso es demasiado malvado. ¿Usted entiende la maldad de Caín? ¿Y usted entiende cómo le responde Dios? ¿Sabe cómo le responde Dios a Caín? Voy a poner una marca para que nadie te dañe. Se arrepiente. Al contrario, la misericordia de Dios lo hizo 2 veces más hijo del maligno. Porque ¿qué puede hacer? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir Caín? ¿De resentido? ¿Puede ser resentido contra Dios? Cuando antes de cometer el hecho Dios le dijo, venga bien. Mire, se le nota la envidia. Venga bien. Se le nota, no hable más, no diga más. ¿Sabe qué? No maquine más en su corazón. Viejo, si usted, el pecado está a la puerta. Si usted quiere, usted lo puede cometer. Sin embargo, Dios. Sin embargo, en usted está su deseo. Se entiende que eso es, mire, ¿qué excusa tenemos? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Tú no me metiste en esto? Si Dios le está diciendo que no lo haga, viejo, que no es por ahí. Y sin embargo, ¿sabe qué? No lo voy a obligar. Imagínese lo que está en juego, la vida de Abel. ¿Y sabe qué hace Dios? ¿Quiere matar a Abel? ¿Qué? Mate. ¿Qué le importa a Dios si Abel es su héroe de la fe? Y con esa muerte, Abel está ganando un lugar precioso en el reino del cielo. ¿Entiende que Abel no está perdiendo? Al contrario, Abel está ganando. Porque se está graduando con summa cum laude, honoris causa. ¿Usted sabe por qué el honoris causa es el grado más alto que puede dar una universidad? Porque la universidad le está diciendo a la persona, usted sabe tanto que no necesita pasar por la universidad. Es más, para nosotros es un orgullo que usted sustente un título de nuestra universidad gratis. Para nosotros es un honor que usted tenga ese título. Por eso una persona que es bien no recibe honoris causa de cualquier universidad. No, ¿usted cuál universidad tiene? No, aquí en la Panamericana tengo honoris causa. Ay, viejo, eso no sirve por chorizo. Pero si Harvard le da honoris causa, si Cambridge le da honoris causa, crean, usted es honoris causa.
A Abel, Dios le está dando ¿qué? Honores. No importa, ¿y qué importa? ¿Qué importa que el otro, qué importa que Caín sirva para denunciar todavía aún más la maldad? Sí, el ser humano es tan duro, tan malo, envidioso. Les dio envidia que Jesús no actuara mezquinamente, tan tenaz, ¿no? Tan duro. ¿Y saben qué llegaron a hacer? A matar. Vamos a hacerlo quedar mal, vamos a hablar de él, vamos a decir que tiene, ya lo han hecho, que es por Belcebú, que echa fuera a los demonios. Vamos a decir que come y bebe con los publicanos, no tenían con qué acusar. Vamos a acusar lo que come y bebe con los publicanos, vamos a decir que es una secta, vamos a decir que está loco, vamos a decir que está endemoniado. ¿Y Jesús qué hace? Sigue haciendo la voluntad del Padre, no le importa. Cuando resucita a Lázaro, mire la envidia. ¿Qué hacemos? ¿Matemos a Lázaro? No. No puede ser uno tan. No puede ser uno tan perverso. O sea, no puede ser uno tan. Pero entienda, su merced. Usted y yo tenemos ese mismo. Lo que pasa es que no nos han publicado nuestra mente. Ya que publiquen nuestra mente, dice, ¿no? Que ese día van a ser abiertos los libros y todas las obras nuestras de aquí y de aquí van a ser reveladas. Les va a decir, oigan, ahorita, ¿usted por qué le tenía envidia a Diego? Ya no me tiene envidia, me quiere antes demasiado. ¿Por qué le tenía envidia a Diego? Ahorita, ¿acaso Diego qué le hizo? Le predicó el evangelio, ayudó a administrar para que tuviéramos un lugar para comer. ¿Por qué le tienes envidia? Imagínese los hechos de nuestro corazón, va a ser revelado. Y mire cuántos hechos malos tenemos. ¿Quién puede levantar la mano diciendo, no, yo soy bueno? Crean, bueno, no hay. Bueno, sé. Por pura envidia, lo van a matar. Bueno, estamos aquí hablando, tratado sobre la envidia. Estamos aquí tratando de 39, otra vez. ¿Quién está en 39? ¿Quién estaba hablándonos del 39? Ah, ¿nadie lo ha escogido? No, ya pasamos por Alex Nemogá, que él se queda enamorado del micrófono, es otra cosa, pero ya, suelta el micrófono, señor Nemogá. ¿Quién? Estamos en el 38, ¿cómo que no? 38. Pero ya había pasado. ¿En qué versículo estaba usted, señor Alex? Entonces, todavía no hemos terminado el 38. ¿Qué palabras claves hay ahí? Para una sola palabra clave, que es una oración, que es Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, pero entonces Dios es diciendo, no. ¿Qué palabra clave? Pues viendo otra versión dice que él se levantó a gritar, pidiéndole a Dios tuviera misericordia. ¿Qué palabra clave, Alex? Misericordia. Misericordia. ¿Sí? Misericordia. Misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Se acuerda de la viuda con el juez injusto? ¿Qué le dijo la viuda al juez injusto? Hazme justicia. Pero este ciego no está pidiendo hazme justicia. Este ciego está pidiendo es que misericordia. Porque él sabe que él es un ¿qué? Un ciego malvado. Maldito. Pero también sabe quién es Jesús. Porque si no, no se acercaría. Dale.
que para mí es muy importante y no se puede saltar cuando él dice Jesús, hijo de David. ¿Qué está haciendo ahí? Lo está reconociendo. ¿Qué está reconociendo? Muy bien, Su- otra vez tu nombre. La identidad de Jesús ¿Cómo es como tu nombre? tal, está reconociendo su ¿Cómo identidad. es tu nombre? Patricia. Patricia, muy bien, Patricia. Entonces cuéntame en esa expresión, porque a él le habían dicho, ¿quién está pasando? No era Y le dijeron, cualquiera. Jesús de Nazaret. Además de Nazaret, déjeme decirle, no puede salir nada bueno. Eso no era, ¿sí? No era un halago. Pero él suelta un grito, donde dice, ¿qué dice Patricia? Jesús, hijo de David. ¿Y qué está diciendo? Está reconociendo la progenitura de Jesús, quién es él como el Hijo de Dios, como tal. Cuando dice Hijo de David, está reconociendo la identidad total y la esencia de Cristo. ¿En dónde habla de la esencia de Cristo y la identidad total? Cuando dice Hijo de David. ¿En dónde está eso? Hijo de David es hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿De dónde sale esa expresión, Patricia? Hijo de David, ¿de dónde sale esa expresión? Creo que hay un versículo donde lo reconoce a él como... Yo tengo que hacer, por ejemplo, si yo digo, es que el gobierno actual está repartiendo mermelada. Entonces usted saca un paquete de galletas Ducanes a Plaza de Nariño. No. ¿Qué quiere decir eso? Esa expresión, ¿de dónde salió? Esa expresión nació en el gobierno pasado, cuando el presidente Santos, para poder conseguir los votos que necesitaban de los congresistas para aprobar las leyes, esa es una política malvadísima. Usted no sabe el delito que es eso y no lo castigan acá. Esa es la herencia de la yidis política. O sea, que con cargos, con contratos, con puestos, con embajadas, yo compro el voto para imponer las leyes que no quiere imponer el grueso de la gente, que la gente rechaza, pero no importa, como aquí todo se vende. Entonces esa expresión mermelada tiene ese origen. Ahora, esa expresión hijo de David, ¿qué origen tiene? ¿Quién sabe algo? Clarita. Clarita, el micrófono por favor para Clarita. Esté bien, ¿no, pastor? De la genealogía de Jesús. Cuando dice aquí en Mateo... Claro, pero ¿por qué es importante que Jesús sea hijo de David? Porque no dicen, oiga, es que ¿por qué no dijeron Jesús hijo de Boz? Jesús hijo de Salmón, Jesús hijo de Nacar, Jesús hijo de Isaacar, Jesús hijo de Abinadab, Jesús, no, ¿por qué dicen Jesús? Porque los hijos de David eran príncipes. Hijo de David, ¿por qué dice Jesús hijo de David? Adriana. Segunda de Samuel 7, versículo 12, cuando Natán le da la profecía a David y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Entonces, muy bien cuando Patricia dice que con esa expresión lo está reconociendo como el Hijo de Dios. ¿Entiendes por qué, Patricia? Sí, aquí hay un versículo en 2 de Samuel 7:12. Muy bien. Que dice, Jesús era el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David. Y eso lo confirma en 2 de Samuel 7:12, 16. ¿Y qué dice 2 Samuel 7, 12, 16? Es que lo interesante es poder ver esta expresión, no es una expresión cualquiera. ¿Qué es lo que ese ciego está diciendo cuando dice Jesús, hijo de David? Ya lo vimos una parte, lo que está diciendo Adriana. Uno del linaje, un descendiente, será el que me edifique templo a mi nombre, será el que va a sentarse en el trono, el que tendrá el reino eterno y al que yo llamaré ¿qué?
mi hijo y yo seré a él. De modo que ese ciego, miserable y pecador, en una expresión, nos está dando una clase de teología del Antiguo Testamento. Lo que los teólogos no pueden entender. Porque los teólogos dicen que Jesús vino a enseñar la misericordia de la ley. Pero ojo, Jesús no vino a enseñar la misericordia de la ley. Jesús vino a cumplir la misericordia de la ley que solamente Él podía cumplir, porque solamente el Mesías puede dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos por el diablo, a dar apertura de cárcel, a sanar a los enfermos, a los cojos que puedan saltar y a nosotros oír. Beatriz, estamos ahí pendientes con la porción que nos va a leer Patricia, pero Beatriz levanta la mano en medio de este diálogo que tenemos. También pensaría que como era la muchedumbre, estaba la multitud, para que ellos aprendieran que el problema del ciego era solamente físico, o sea, no era espiritual, porque lo había identificado, o sea, que los ojos espirituales, porque para él dar esa afirmación y proclamarlo de esa manera, poder reconocerlo, dijo Jesús, hijo de David, o sea, creía, o sea, tenía los ojos espirituales abiertos. Lo que estaba diciendo Patricia, el problema de él era solo físico. El tipo, yo no sé de dónde le sale la fe, yo no sé qué es la fe, yo no puedo entender cómo se genera la fe, yo no sé por qué una persona decide creer y otra no, gente que siendo gente tan inteligente, gente con más oportunidades y no quieren creer. Y uno dice, pero ¿por qué? Uno quiere como pegarle un puño. ¿Por qué no quiere creer? Pero venga, viejo, ¿por qué no quiere creer? ¿Por qué es tan terco? ¿Por qué es tan obcecado? Nosotros no queremos creer en Dios. Y por eso cogemos nuestro plato y se lo llevamos al enemigo, por eso no entregamos las áreas de nuestra vida, por eso todavía no, y decimos, pero lo peor es que decimos que creemos. Pero hablando en plata blanca, nuestra fe está muy chica, ni siquiera, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y entonces estamos creyendo como la religión nos enseñó a creer, o sea, de labio, de rito, de forma, exteriormente, como los fariseos, o realmente nosotros estamos dando la vida. ¿Qué nos ibas a leer, Patricia? No, sigue buscando, por favor, no te vamos a soltar. Segunda de Samuel, ¿qué? Léelo, por favor. Ya nadie interrumpe más. Nadie más interrumpe a Patricia porque si no me la hacen perder. No te afanes, Patricia. No tenemos tiempo. Los segundos corren. Los minutos vuelan. Hay 150 personas conectadas por internet pendientes de tu respuesta. Aquí hay reunidas 60 personas que quieren escuchar. Y ojalá des con una versión correcta. Pero no te sientas presionado. Dale, Patricia. Un smartphone que tenga plan de datos que corra, por favor. Que no sea Huawei. Que no sea Huawei, van a ver todo lo que va a causar esto. Estados Unidos se quebró. O sea, si quiere comprar acciones, no compre de Apple, compre de Huawei. Va a ver cómo se van a subir. Le pisaron la cabeza a las serpientes. Dale, Pat. Creo que yo no lo he leído. Léelo otra vez, no te bueno. afanes. 7:12, segunda de Samuel 7:12. Excepto, todos estamos escuchando. Y cuando tus días sean Armando. cumplidos
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, Ajá. el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. O sea, ahí está aclarando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de mí. Muy bien. Él se portó mal. Entonces, ¿por qué lo castigó con varas de hombre? ¿O esa parte de la profecía no vale? ¿Él se portó mal? No. ¿Lo castigó con varas de hombres? Sí. ¿Por qué? La muerte en la cruz. Nosotros. Sí, claro. Porque lo va a decir en otra profecía. Él va a llevar su castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Edificó casa a su nombre? ¿Quién es la casa? La iglesia. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, dijo hablando de su cuerpo. Pero el cuerpo es la iglesia. Casa a su nombre. ¿Cuál nombre? Al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. ¿Tiene el reino eterno? Toda potestad. ¿Todavía duda? ¿Todavía le sigue haciendo morcillas al diablo? Perdedor absoluto. Viejo, deje de jugarle al diablo. Él ya perdió. ¿Para qué le juega al diablo? Ya perdió. Y dice, y él tendrá el reino eterno. Muy bien. Miren todo lo que está diciendo el ciego. Poca gente decía esta expresión. Poca gente dice expresión. ¿Qué dice Adriana que está ahí? Que pienso que también es importante la profecía de Isaías 42, cuando habla del elegido. Y dice que dará vista a los ciegos, abrirá los ojos de los ciegos, sacará de la cárcel a los presos, que también está en Isaías 61, perdón, sí, 61. Entonces ahí habla específicamente de los ciegos, y creo que si una persona es ciega, esas profecías tienen que haberle retumbado Él inmediatamente. sabía, ¿no? Él sabía que la solución es Jesús. ¡Jesús! Es que no quiero gritar como gritaría ese ciego, porque debe haber retumbado, no tiene más oportunidad. ¿Sí? Es su oportunidad. Y hay una multitud. Versículo 40. 39. Ah, bueno. Sí, gracias. ¿Quién quiere hablar del 39? Constanza. ¿No levantaste la mano? Me pareció. Versículo 39. 39 dice así, y los que iban delante le reprendían para... ¿Está prendido? Bueno, dale. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿Jesús ya había pasado? No. Está pasando. Porque no ve que él le preguntó a los que venían adelante, ¿quién viene? Jesús de Nazaret. Y este hombre pegó el grito. ¡Jesús! ¡Hijo de David! Con eso le está diciendo, viejo, yo en usted creo. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¿Y qué hicieron? Increíble. No, friegue. ¿Quiénes están con Jesús? Además, ¿quiénes son los que están con Jesús? ¿Quiénes son esa multitud? Son los seguidores y los discípulos y la gente que cree en Jesús. Como la iglesia.
Te viene la gente nueva y lo que hace es patear. Lo que hace es escandalizar. Lo que hace es no darle el puesto que está ahí. Lo que hace es juzgar. Aquí no pueden entrar con tenis. Lo que hace es fregar la vida. Llega la persona nueva y lo que hacen es robarla, estafarla, quitarle plata, tratar de aprovecharse, tratar de acostarse con la persona. O sea, esa es la iglesia. Ellos lo reprendían. ¿Usted entiende esa maldad? Que es un hombre ciego que no tiene más oportunidad. Y ellos saben porque ya han visto los milagros de Jesús, ya han visto las señales de Jesús, ya han visto, y además ya conocen el corazón. Mentira, no lo conocen. ¿Por qué querían callar? ¿Por qué querían callar a este hombre? ¿Cuál sería la razón, Carlos Andrés? Carlos Andrés, ¿por qué querían callar a este hombre? Digamos que para ellos no se hacía nada, era como hoy en día la gente que rechaza a un indigente, viene y entra un indigente a la iglesia y muchos van a reaccionar como que, oiga hermano, no se puede entrar acá, no moleste, está el pastor, le va a molestar, pero no se sabe si le va a molestar, sino que no molesta. Otra vez entraron un indigente y se robó una cicla, ¿no? Porque la persona que estaba, lo entró, pero no se sentó al lado porque como olía feo, y molestando. Pero en serio, el indigente se robó la cicla. Entonces lo perdimos 2 veces. Porque no va a volver a la iglesia jamás. ¿Qué va a volver si se robó la cicla? No le dé papaya a los indigentes. Hay que ser sabios, ¿no? Predicando el evangelio. ¿Qué dice Patricia? Hay una cosa que es muy triste y pasa en muchas iglesias, porque la gente se cree más y se cree que es porque es un siervo o porque es un servidor de la iglesia, se cree el más y rechaza a los demás. Y aquí está pasando exactamente lo mismo porque no lo creen merecedor del favor de Jesús. Patricia, y eso nos pasa a nosotros todos, mucho en las iglesias. A todos. Eso no pasa en las iglesias, eso pasa conmigo. Sí, con todo. El gran problema es que nosotros estamos hablando de la vida de fe como si fuera de otro. Y en la iglesia estamos predicando como si la predicación fuera de otro. No nos queremos examinar a nosotros. Y lo digo porque yo trabajo en las cárceles. Entonces no está creen volviendo... que las mujeres en la cárcel o los hombres de las cárceles sean merecedores del favor de Dios y de que también Dios puede ir allá a transformar sus vidas. Y cuando salen de la cárcel y vienen a la iglesia, entonces, ay, no, con ese no que es de la cárcel. Estamos fregados. ¿Qué dice John? Micrófono para John, por favor. Pues algo que noto ahí y alguna palabra importante ahí que el ciego grita 2 veces es la misericordia, porque eso es uno de los atributos de Dios, ¿no? ¿Cuál sería la palabra clave de ese versículo 39? Léelo otra vez, John, y dime cuál es la palabra más importante ahí. Dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es la palabra clave? Clamaba. Mucho más. ¿Sabe qué? ¿Usted me quiere matar mi fe? Viejo, ¿sabe qué? Yo grito mucho más. Además, porque este hombre no tiene nada que, sabe que no tiene nada que perder. ¿A qué me invitas si saben que soy así? El hombre no tiene nada que perder. Lo raro es por qué ellos quieren callarlo. ¿Por qué? ¿Les da pena con Jesús? ¿Les da pereza que se les dañe el ambiente? ¿Que los detenga? Yo creo que ahí no hay envidia. Yo creo que ahí no hay envidia. Ahí no hay envidia. Envidia con Jesús.
Pero con este hombre, no, lo que pasa es que es una persona incómoda y entonces primero lo primero, ¿no? Primero nosotros. Estábamos en Costa Rica, yo estaba en el seminario y llegó una mujer europea, alemana, estaba haciendo un trabajo social de psicología con equinoterapia y entonces se sabe cómo son los europeos. Ellos viajan, consiguen trabajos de servicio social para poder viajar, que les den comida, estadía, y ahí van conociendo el mundo muy barato. Es su forma de viajar. Pero usted sabe que en Europa a nadie le predican el evangelio. Es más, el evangelio es absurdo, obtuso, pasado de moda, no tiene sentido. Y entonces esta mujer joven, yo le calculé 22 años, 23 años, alemana, llegó al seminario, era el tercer día y me dijo, ¿puedo estar aquí? Yo dije, claro que sí, claro que sí. Y entonces cuando comencé a hablar, de una ya alzó la mano y dijo, pero es que no estoy de acuerdo con que Dios es un Dios malvado y cómo así que el juicio y la ley y la conducta. Le digo, no, espérate, por parte. Primera pregunta. No entiendo un Dios malvado. Abra la Biblia aquí. Abra la Biblia aquí. Y abra la Biblia. Lea. ¿Qué dice el Dios malvado? De tal manera que dio a su Hijo, que la misericordia es nueva cada mañana, que podemos fallar 1000 veces y 1000 veces. ¿Le parece un Dios malvado? Dijo, pero no entiendo. ¿Cómo va a enviar a su Hijo? Abra la Biblia aquí. Abra la Biblia aquí. Abra la Biblia. ¿No ve que es un Dios justo? ¿Y no ve que nosotros estamos clamando por justicia? Si usted estaba juzgando a Dios diciendo Dios malvado, es porque usted tiene un sentido de la justicia. Usted está juzgando a Dios. Porque usted quiere que Dios cumpla unos estándares que usted misma está imponiendo con su limitado conocimiento de lo que es lo verdadero. Y si usted en sus propias limitaciones quiere establecer la justicia, imagínese cuánto Dios que es justo absolutamente. Pero en la justicia de Dios, Él pagó el precio con su propio Hijo. Salió con otra pregunta, no me acuerdo ya la tercera pregunta. Pues déjeme decirle, nos gastamos el seminario en ella. Hasta que ya quedaban como 20 minutos y dije, bueno, hasta aquí llegamos, déjeme continuar. Pero alcancé, porque yo pensaba, qué oportunidad, esta es una ciega al borde del camino. Es su única oportunidad. Los otros que estaban ahí ya habían escuchado el evangelio, a mí qué me importaba. Pero esa mujer era su única oportunidad de escuchar. Y todos empezaron a incomodarse y como a tratar de callarla y como que nos está dañando nuestra clase de sapiencia suma. Y la mujer ahí, yo no sé si habrá creído o no, pero sé que para la posibilidad que tiene hoy en día un europeo de escuchar el evangelio, si en Colombia no hay oportunidad, no se escucha el evangelio, imagínense cuánto menos en el. Entonces nosotros tenemos que pensar, la única oportunidad, no hay más oportunidad. Y esta gente quiere ser cómoda y lo quiere callar. Pero lo importante no es eso, la maldad del hombre no es lo que sorprende a Dios. ¿Qué es lo que sorprende a Dios? ¿Y este hombre qué hace cuando tratan de callar? Grita mucho más. Ahí sí, mejor dicho, lo alborotaron. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! No tiene más oportunidad y lo quieren callar estos malvados. Y es un ciego, ¿qué más va a hacer? Hace un escándalo. Porque el hombre sabe. ¿Usted cree que si él no tuviera fe va a ser un escándalo? Él dice, deje así. ¿Quieres ser sano? Pues no tengo quien me sane porque nadie me echa ahí. Y ese malvado que ni cree, por eso después va y lo acusa porque somos malos. ¿Quieres saber de antropología? Romanos capítulo 3, versículo 21. El hombre es malo. No hay bueno ni aún. Y este hombre grita mucho más. ¿Y qué pasa? 40. ¿Quién nos quiere hablar del 40? ¿Cómo es tu nombre?
Alejandra. Y ese nombre es excelente, Alejandra. ¿Qué dice el 40? El 40 dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó. Una belleza. Este versículo me impacta mucho cuando dice Jesús se detuvo. ¿Por qué? Porque ahí ve uno el amor de nuestro Señor Jesucristo tan hermoso. A pesar de la multitud de tanta gente que tenía a su alrededor y de todos los que querían apartar al ciego, él se detuvo. Este ciego logró llamar la atención contra todas las probabilidades, contra su deficiencia física, contra la distancia que hay entre él y Jesús, contra la multitud que hace ruido y contra la multitud que se opone, tratando de callar. Contra todas las cosas, esta persona decide, yo necesito de Jesús. No le puede echar la culpa a Lutier, que me miró mal. No le puede echar la culpa al que se sentó al lado, que lo miró con ojos de caspa. No le puede echar la culpa a nadie. A nadie. Él decide sobre todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué me importa lo que diga? ¿Qué me importa las monedas que podía recoger? ¿Qué me importa en otra porción cuando está hablando específicamente de ese hijo de Bartimeo? Dirá que dejando todo, y dejando la capa, era lo único que tenía el ciego miserable, ese malvado, botó la capa y se levantó y se... No se puso a recoger las monedas, muestre a ver. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa todo? ¿Qué le importa? El Jesús lo llamó. Jesús lo llamó, Jesús lo llamó. Jesús, ¿cuál Jesús? Este en el que cree. El Hijo de Dios, el que va a edificar el templo, el que va a sentarse en el trono y el que viene en el reino eterno. De modo que el resto de la gente le importa qué. 5 chivos. Llamó la atención. No es que Jesús lo buscó. Él llamó la atención. Él llamó contra todas las cosas. Siguiente. $41. 41. ¿Quién lee? Dale, Francis. En mi versión dice 41. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero que me des la vista. ¿Qué te sorprende? A mí me sorprende primero que en el versículo anterior dice cuando el ciego se acercó, Jesús le preguntó. Entonces, yo creo que Jesús sabía que era un ciego, porque es que el ciego va tentando, va moviendo los brazos a ver dónde estaba Jesús. Ya Jesús sabía que era un ciego, porque si no hay contacto visual, ¿cierto? Entre Jesús y el que está pidiendo el milagro. Sí. Entonces me llama la atención que Jesús... ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Se imagina que le hubiera dicho el ciego, dame una moneda? Dame una monedita. Dame una moneda. Sí. ¿Qué quieres? Eso es lo que hacemos nosotros, Francis. Sí. Ante la deidad de Jesús, ¿sabe qué le pedimos? Dame un trabajo, págame el recibo, corrígeme a mi esposo, lléname la alacena, dame una camioneta blindada 4 puertas con doble tracción, con llanta gruesa, de doble terreno, all terrain, dirección hidráulica, equipo de sonido, VHS. Mas, sin embargo, yo siento que Jesús le estaba preguntando al ciego, porque yo creo que el ciego no quería tanto lo físico, sino algo más profundo, más espiritual, lo que Jesús daba.
vida eterna. ¿Será que Él quiere eso? Vamos a ver. Pero mire, el ciego le pide lo verdadero. Pero Jesús sabe también, ¿qué quieres? Sí, como el ciego que le pidió a Pedro, como no sabía quién era Pedro, pues le pides una moneda. Pero Pedro dice, no, ¿sabe qué, viejo? Venga, le cuento qué es lo que usted necesita. El cojo, perdón. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Usted entiende que toda la gente está buscando alguna solución para sus problemas? La consejería es lo más agotador. Además, porque la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde le está embarrando, sabe por qué está metiendo la cabeza en la miércoles. Y uno, ¿qué le dice? Viejo, ¿usted entiende lo que está haciendo? No le falta sino descargar el inodoro, viejo. ¿Qué hace ahí con la cabeza metida ahí? Y no sé por qué. Y ahí, entre la... No sé qué me pasa. Y yo digo, pero ¿cómo hace que no sé qué me pasa? Al menos saque la cabeza. No sé por qué me está pasando esto. No sabe por qué usted está haciendo lo correcto. No, yo pues ahí, no, sí, no, mentira. Sabe que no. Y le echa la culpa a Dios, y le echa la culpa a los demás, y le echa la culpa al Estado y al ambiente, y es que no fregué eso. Pero un consejo para la consejería. Un consejo para la consejería. Cuando dé consejería, deje de lado el problema coyuntural. Deje de lado el problema coyuntural y vaya a lo importante. Que es que esa persona conozca. Eso es lo importante. De resto, pues sí, Dios puede obrar. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué necesitas? Plata, una moneda. Una moneda. No, bien, usted está ciego. Necesita el ver. Pero este hombre le responde, ¿no? Entonces sí es muy importante, muy interesante que Lucas describa ese juego de palabras. En otras porciones contarán la morronguería de la gente, porque querían callarlo. Y él gritaba y querían callarlo, dice en otro evangelio, creo que es en Mateo. Y procuraban callarlo todavía más y él gritaba todavía más fuerte. Y cuando Jesús lo llama, ¿saben qué dice la gente? ¡Ay, ten ánimo, el maestro te llama! Hipócritas, después de que estaban tratando de callarlo. Ahí sí se volvieron cristianos, ¿no? Ahí sí, aleluya, gloria a Dios, mentira. Entonces, ok, lo llama, ¿qué quieres que te haga? Versículo 42. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ojo, esa palabra es la misma. No sabemos bien si le dijo sanado o salvado. Es la misma palabra. ¿Sí? Soter, en griego. Pero no importa. No importa. Porque el resultado sí nos dice qué pasó. Si fue sanado o salvado. Versículo 43. ¿Quién quiere leer? Sí, claro que sí, Patricia. No, con micrófono porque estamos transmitiendo, Padre. Cuando dice tu fe te ha salvado, en otros versículos dice que nosotros somos salvos por creer en Jesucristo. Y sí, él no solamente por la vista palabra, que le dio. ¿Alguien quiere leer en Nueva Versión Internacional? El 42 dice, recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Sanado. Pero, no se equivoca la Nueva Versión Internacional, tampoco se está equivocando Reina Valera. Es lo que le estoy diciendo, pues no me ponen cuidado. Pónganme cuidado. La misma palabra en griego se utiliza para sanar y para salvar. Soter. Es la misma palabra. Entonces, ¿sí? Por eso les digo, puede ser que a Jesús les digo, tu fe te ha sanado. Y es correcto. Puede ser que él le haya dicho, tu fe te ha salvado. No sabemos. Porque la sanidad es evidente. La sanidad, claro que fue sanado. Porque vio. Pero la salvación, ¿es evidente? Sí. También es evidente. Si usted no cambia su vida, usted no es salvo, viejo. Deje de engañarse. Deje de mentirse. Deje de engañar. Usted es el peor tonto de los que existen. El peor tonto es el que se engaña a sí mismo. Porque si su vida no es transformada,
usted no ha sido salvado. ¿Qué evidencia que este hombre fue salvado? Vicky. La evidencia está en el versículo siguiente, cuando dice que el ciego recobra la vista, pero siguió a Jesús alabando a Dios. Cuando dice ahí que sigue a Jesús, entonces se ve que realmente no solamente fue sanado, sino salvado porque creyó. El propósito del Espíritu Santo, para mí, no sé si está bien. Jesús dice, recibe la vista para ver las grandes cosas que Dios puede hacer. Ay, no, pastor, Jesús me hubiera atendido. No sea tan tonto. Él lo va a buscar. No sea tonto. Él va a estar ahí con usted. ¿O es que usted se da cuenta que el que no cree aquí es usted? Porque usted no cree que Jesús lo está escuchando y que usted no necesita de un hombre como mediador. Que usted puede decirle, Jesús, hoy, hijo de David, y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Deje de poner los ojos en la gente. Deje de buscar al hombre, venga y ora por mí, venga y me soluciona mi problema. Voy a hacer aquí morrongo para conseguir esto, porque lo que yo necesito me lo va a dar el hombre. ¿Sabe qué? Su felicidad no se lo va a dar ninguna persona, ni su pareja, ni sus hijos, ni el dinero, ni la situación, solamente Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Quién tiene más fe? Y se da cuenta porque este hombre grita y él no le mandó a decir, va, dígale al Señor que si me quieres. No, yo con él, ya no hay mediador. Pastor, esa persona no volvió a la iglesia porque se murió el perrito y usted no fue a hacerle el funeral. ¿Sabe que lo llaman a un pastor? ¿Puedo orar por mi perrito que se está muriendo? ¿Puedo ir a visitarlo que está en la clínica para zoonosis que está allá en Soacha? No, es que no tengo tiempo. Y yo no vuelvo a la iglesia. Ore usted por su perro, viejo. Ore usted por su abuela. Ore usted por su sobrino. Ore usted por su nieto. Ore usted por usted. ¿Por qué me tiene que poner a mí esas cargas? No friegue. ¿Y acaso yo soy Jesús? Si, es más, seguro que usted tiene más fe que yo. Venga, pues arrodillémonos y clamemos. Venga, ore por mí, viejo. Ayúdeme a mí. Ayuda a mi incredulidad. O vamos a establecer otra vez un nicolaísmo hipócrita. Vamos a establecer otra vez una religión en donde hay un gran líder y el ungido, que nos toque el ungido. No, fregues. Perdimos, ¿no? Sepan, la respuesta no está en el hombre. La respuesta está aquí. En Jesús. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad. Tú eres misericordioso. Sobradamente más que cualquier hombre. Los hombres somos mezquinos, malvados, obtusos, rebeldes, convenientes, envidiosos. Pagamos el bien con mal, Señor. Nuestro corazón es absolutamente mezquino y perdido. Murmuramos, somos detractores, no hay bueno ni aun uno. Sepulcro abierto en nuestra garganta, con nuestra lengua hablamos lisonjas. Pero somos malos, Señor. Y gracias porque tú nos lo recuerdas. Pero también, Señor, esa es la ambivalencia del hombre. Que tú puedes tomarnos y hacernos vasos de tu gloria y cambiar ese corazón y cambiar ese espíritu y cambiar ese motor que nos mueve y hacernos hijos tuyos. Ven, Jesús, ven, cámbianos, toma tu lugar en nuestra vida, cambia nuestro necio corazón, nuestro malvado corazón y pon un corazón de carne y hueso y glorifícate y que la gloria sea para ti, Señor. Padre, gracias que nosotros podemos venir directamente a decirte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú nos llamas a tu lado y nos acercas y nos sanas, Señor, y nos restauras y ahora podemos glorificar tu nombre y seguirte a ti. Ayúdanos para todas las personas que están aprendiendo, Señor, en los grupos de estudio, Jesús, que nosotros demos testimonio correcto de la fe, que no nos enseñoreemos, que no nos creamos nada, Señor, sino solamente los portadores de ese mensaje precioso tuyo, Señor,
Que sea tu Espíritu Santo hablando mejor que nosotros, Señor. Llévanos con bien y nos vemos la próxima temporada, que comienza en agosto. Primer martes de agosto comenzamos de nuevo. Dios los bendiga.